Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase, donde trabajaremos el módulo 2 denominado la planificación de un informe técnico. Al terminar este módulo tenemos dos grandes objetivos que cumplir, que es describir los elementos para la planificación de un informe técnico y reconocer algunos aspectos característicos de los informes. Comencemos un poco esta clase retomando o recordando algunos conceptos claves trabajados en el módulo 1, en el que comenzamos pues hablando de comunicación y la entendíamos o la describíamos como un proceso de intercambiar ideas con otros en el que hay un entendimiento, hay una comprensión. Decíamos también que la comunicación puede darse de dos formas, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que la comunicación verbal es todo aquello que expresamos a través de palabras, desde el oral o desde el escrito. Y la comunicación no verbal es aquella que expresamos con nuestro cuerpo. Aclaramos que en esta asignatura nos enfocaremos en trabajar los aspectos relacionados con la comunicación verbal que se da desde dos canales, como les decía ahorita, desde la oralidad y desde la escritura o la producción de textos. Estas son dos modalidades de comunicación lingüística que, si bien comparten el mismo objetivo de transmitir información, se diferencian en diferentes aspectos. Eso lo vimos en nuestra videoclase anterior. Para este módulo nos comenzaremos entonces a enfocar en la escritura, siendo los conceptos claves a trabajar el concepto de texto escrito técnico, que es también pues conoceremos el proceso de producción textual, cuáles deben ser esos pasos básicos a seguir para realizar una producción escrita. Y haremos énfasis en la importancia de la selección y la organización de ideas y temas dentro de este proceso de producción textual. Recordemos entonces también que el texto es pues un entramado o un tejido que se convierte en un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido y que transmiten información acerca de una temática. Estos textos pues presentan coherencia y cohesión para poder transmitir una idea. Ahora, ¿qué entenderemos por un texto escrito técnico? Bueno, es un tipo de texto que tiene como objetivo transmitir información especializada de manera objetiva, clara y precisa. Esos son elementos claves del escrito técnico. Se utilizan en diversos ámbitos, como puede ser la ciencia, la ingeniería, la medicina, la tecnología, pero también es utilizado en ciencias sociales para lograr transmitir la información de algún tipo de investigación o supuesto o hipótesis que tenemos trabajado. ¿Cuáles son las principales características de los textos técnicos? La primera es objetividad, porque el autor presenta la información de la forma más neutral posible, sin expresar o buscando no expresar opiniones o valoraciones personales. También tiene como característica la precisión. Se utilizan términos técnicos específicos, un lenguaje que denota exactitud de la información. También otra característica es la claridad. El lenguaje debería ser sencillo y comprensible para el público objetivo, evitando ambigüedades y tecnicismos excesivos. También debe tener una estructura formal. El texto se organiza de manera lógica y coherente, siguiendo una estructura predefinida. También se tiende a utilizar el uso de recursos gráficos porque se suelen manejar datos. Se incluyen gráficos, tablas, figuras, elementos visuales para facilitar la comprensión de la información. Ahora, existen diferentes tipos de textos técnicos. Entre ellos, algunos de los que más se utilizan son los informes científicos o técnicos, entre los que se incluyen artículos científicos, donde se presentan pues, resultados o hallazgos de investigaciones o información detallada o también algunos estudios técnicos que se hayan hecho. También tenemos los libros de textos técnicos, los cuales se utilizan en contextos casi siempre educativos y profesionales para enseñar conceptos, procedimientos técnicos. Pueden cubrir una amplia variedad de disciplinas, desde las matemáticas hasta la física, informática, medicina. También existen los manuales de instrucciones, manuales técnicos, manuales de usuario, ¿no?
Ellos proporcionan instrucciones de paso a paso para realizar algún tipo de tarea específica. También la patente es un tipo de texto técnico que describe de manera detallada invenciones o nuevos procesos tecnológicos que se hayan generado. También se pueden generar memorias técnicas donde se describe el funcionamiento o el diseño de algún producto, algún sistema, alguna plataforma. En nuestra asignatura nos vamos a dedicar a los informes técnicos y científicos. La estructura básica de un informe o de un artículo científico técnico solo la voy a mencionar, ya que esta estructura la trabajaremos de forma detallada en nuestro próximo módulo. ¿Qué les puedo decir rápidamente? Bueno, en la portada, donde hacemos nuestra identificación, título, nombre de las personas que lo elaboran, en el caso de que sea un informe para estudiantes o educativo, pues nombre de la institución, participantes, asignaturas. También tiene un índice donde se presenta una lista ordenada de los capítulos, secciones, temáticas, indicando pues el número de página en el que encontraremos la información. También tenemos un resumen que brinda una visión general del contenido, incluyendo qué se persigue muy generalmente los fundamentos teóricos y cuál fue esa gran conclusión a la que se llegó en ese informe. También tenemos una introducción que presenta, da como ese primer abreboca del informe. También aquí se ven los antecedentes, la justificación de por qué estamos haciendo este escrito y ya de manera mucho más detallada, pues los objetivos que estamos persiguiendo. Seguidamente tenemos un marco teórico donde exponemos entonces conceptos, teorías, modelos que sustentan ese informe técnico. Seguidamente tenemos la metodología que describe el procedimiento y la técnica que se usó para recolectar los datos o que se usará en el caso de que aún no se haya hecho la investigación per se. Están también los resultados, que son bueno, aquellos una vez que aplicamos la metodología, recogimos datos. Aquí decimos bueno, que fue el resultado de nuestra investigación de manera clara, concisa. Aquí es donde precisamente cobra mucho más relevancia el uso de tablas, de gráficos, de escrituras, de ser necesario. También tenemos entonces las conclusiones, donde colocamos bueno, cuáles son esos principales hallazgos que hicimos derivado de esa investigación, ¿no? De esa búsqueda de información y de esa búsqueda de datos. También tenemos las recomendaciones donde sugerimos acciones o estudios futuros que podrían realizarse, ¿no? Y también pues tenemos todas las referencias bibliográficas que utilizamos a lo largo del desarrollo de nuestro enfoque, ¿no? Incluye aquí las diferentes fuentes de información consultadas, primarias, secundarias y terciarias también, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a cabo esta estructura? Comenzamos entonces con nuestro segundo gran tema de videoclase, que es el proceso de la producción textual. Todos en algún momento hemos producido un texto, sea técnico o no. Ahora, para la redacción de textos más formales, como el que nos trae nuestra asignatura, como informes técnicos, se sugiere seguir el proceso que consta de tres grandes etapas: la planificación, la textualización y la revisión. La planificación. Este es uno de los procesos más relevantes en la realización de un texto, ya que nos permite direccionar, nos permite organizar las ideas hacia lo que se quiere escribir. De esta forma se obtiene una base sólida y clara para iniciar el proceso. En esta fase nos encontraremos con unas pautas que tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que, antes de comenzar a poner manos a la obra, tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué sé de ese tema? ¿Qué quiero conseguir con este texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? ¿Qué quiero que hagan con mi texto? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito, mi objetivo? ¿Cuánto tiempo tengo para realizar esta producción? Una vez que nos hacemos estas preguntas, entonces nos ponemos manos a la obra y comenzamos por lo que es un proceso clave, y ya se les decía al inicio, cuando les dije las temáticas que íbamos a trabajar, que íbamos a hacer énfasis en esa generación de idea o esa búsqueda de idea y del tema, ¿no? Porque nos tenemos que preguntar
¿Y ahora de qué escribimos, no? Como nos dice la profesora Lucy Barrera, el tema está en cualquier parte, ¿no? Pero en la escogencia de un tema o de una idea entra en juego la creatividad, la imaginación y la recursividad. Dentro de las cosas que nos tenemos que preguntar para escoger una idea o un tema, es que, bueno, eso es un tema que me gusta, es un tema que es de interés, es un tema que tiene impacto. Si fuese, por ejemplo, para nuestra asignatura, es un tema que puede interesar a los compañeros. Sé algo de ese tema, domino ese tema, o es una temática completamente desconocida para ti. Lo recomendable es que tengas por lo menos un dominio mínimo para que pueda fluir de manera más sencilla la temática. Una buena opción para llevar a cabo esta etapa, que es parte importante de la planificación, es hacer una lluvia de ideas, ¿no? Escribe todo lo que se te ocurra. Cuando no se te ocurren ya más ideas, pues relee todo lo que has escrito y comienza a enmarcarlo en estas cosas. Me gusta este tema, es de interés, lo domino. Y una vez que vayas, pues eliminando temáticas, también pregúntate, bueno, ¿qué puedo responder sobre ese tema? ¿Qué aspectos, qué temas hay relacionados? ¿Cuál puede ser como esos subtemas o esos contenidos que yo puedo desarrollar? Estúdialo. Estudia de repente 4 o 5 temas de que hay y una vez que entonces tengas más información, te decides por una temática. Allí, entonces, si vas a estudiar el tema con mayor profundidad, teniendo en cuenta esa lista teórica de aspectos a considerar. ¿Qué es esa lista teórica? Ya vamos a hablar sobre eso porque tiene que ver con la estructura. Pero antes de hablar de la estructura, pues hazte preguntas sobre el tema. Cuando uno se hace preguntas sobre la temática, te permite organizar diferentes dudas que surgen en esta primera etapa, de forma que ya puedas ir dando la respuesta y puedas ir viendo si realmente vas a poder lograr conseguir la información que quieras mostrar en este informe. Ahora sí, una vez que, bueno, ya dijiste, mira, sí, este es un tema que gusta, es un tema que me interesa, es un tema que puedo dominar, entonces vamos a proceder a elaborar la estructura, ¿ok? La estructura que vamos a generar en ese informe. Para ello, pues existen múltiples metodologías, pero yo recomiendo la creación del mapa de estructura del tema. Existen 2 modelos que de hecho tienen recursos dentro del aula virtual, que es la pirámide invertida y el modelo del escarabajo, que lo que te permite un poco es discriminar o te ayuda a jerarquizar la información de esa temática, partiendo del tema central, definiendo subtemas, ¿ok? Hasta que logres crear la estructura completa de las ideas a trabajar. De hecho, este gran paso de la planificación que tiene que ver con la escogencia del tema y con la elaboración de la estructura, además del tiempo que tengo para escribir, es un aspecto clave antes de textualizar, porque nos va a permitir que el proceso de textualización o de escritura sea mucho más sencillo y mucho más fluido, porque ya sé cuál es como mi paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar cualquier escritura de texto, debemos tener en cuenta esta superestructura que vamos a construir. Este, de manera que yo pueda ir buscando un orden lógico y pueda ir armando mi discurso de manera lógica. Ahora pasamos entonces a nuestra segunda etapa, que es este que les acabo de comentar, que es la textualización. El proceso de textualización, también denominado producción o traducción, que es convertir esas ideas que acabamos de planificar en palabras. Es decir, en producir realmente el discurso que acabamos de planificar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para iniciar nuestra textualización? Bueno, lo primero es la elaboración de borradores del texto. Ningún texto en su primera versión es el definitivo, ¿no? Tengamos en cuenta algo específico, que mientras más largo hagamos el texto, más detallada debe ser la estructura que desarrollemos, ¿no? De forma que el lector no se pierda. El lector pueda ver pistas de títulos, subtítulos que le vayan llevando un orden lógico, ¿no? Pero los textos que también sean relativamente cortos deben tener su organización, aunque sea más modesta, ¿okay?
tenemos que investigar información y referencias. Aquí en la textualización ya tenemos que comenzar a diseñar nuestros párrafos y a jerarquizar ideas. Ya se escribe lo que se ha planteado, utilizamos recursos como el parafraseo, como las citas textuales, ¿ok? También utilizamos ejemplos, utilizamos analogías, vamos seleccionando entonces las ideas más pertinentes y las vamos ordenando, agrupando por temas. Debemos hacer uso, por ejemplo, de las viñetas, de flechas, para que vaya teniendo un sentido lógico lo que estamos escribiendo, ¿no? Un aspecto clave en la textualización es la toma de decisiones relevantes sobre el enfoque que tendrá el escrito, ya que te permitirá llevar un eje temático durante todo el texto. También aquí es importante pues, utilizar recursos que nos permitan generar coherencia y cohesión dentro de los párrafos. Utilicemos conectores, tengamos en cuenta el tiempo de redacción en el que estamos escribiendo, ¿no? Para que entonces, después que tengamos ese gran primer borrador, donde colocamos ya todas nuestras ideas, donde ya vimos nuestra estructura, pasemos pues a nuestra tercera etapa de producción textual, donde pues vamos a revisar, como su nombre lo indica, verificar o a corregir la producción escrita que ya acabamos de hacer. Aquí, bueno, seguimos teniendo en cuenta la estructura inicial de la temática, pero también vamos a comenzar a revisar con más detalle la estructura del texto, la coherencia, la cohesión y factores como eh, si estamos haciendo la resolución del problema que estamos planteando, si realmente estamos cumpliendo con el objetivo. También tenemos que identificar las inconsistencias en cuanto a coherencia y cohesión. Si hay dudas, o sea, si yo leo un párrafo y yo siento que estamos quedando con duda, pues vamos a consultar con personas que tengamos a nuestro alrededor que puedan conocer de la temática. Si llegase a ser, por ejemplo, un texto para una asignatura, consultar con el docente, consultar con los compañeros, ¿no? Reconfirmar la intención y el propósito del texto, si es esto lo que quiero, si es esto lo que quiero dar a entender, ¿no? También aquí es algo bien importante que tenemos que identificar la pertinencia de los títulos, subtítulos, gráficos y esquemas, porque a lo mejor en mi estructura yo creo que ese título y el subtítulo realmente tiene mucha lógica, pero en esa revisión final realmente es que me puedo terminar de definir si es realmente pertinente. Esta revisión también tenemos que buscar identificar los problemas en la construcción textual. Los más frecuentes son, por ejemplo, repetición de palabras, muletillas, el uso inadecuado de algún conector. Entonces, tenemos que corregir estos elementos de construcción textual. También, una parte clave, corregir errores de ortografía y también de formato si es en computador, por supuesto, márgenes, alineaciones, elementos que hacen parte de la presentación de un texto. Entonces ya sabemos que para hacer la producción de un texto técnico tenemos que cumplir al menos con estas tres etapas, que es la planificación, textualización y revisión. En la planificación el aspecto clave es la elección del tema y la organización y estructura de esa temática. En la textualización el aspecto clave es la indagación en la temática, es también la construcción del borrador inicial. Y en la revisión el aspecto clave es ver la pertinencia, si estoy respondiendo a mi objetivo y también si la construcción textual es coherente, es lógica, tiene cohesión, tiene jerarquía. Esos son entonces nuestros tres elementos claves. Recordemos que o tengamos en consideración que la producción textual es una habilidad esencial para la comunicación humana, nos permite expresar nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, así como compartir información y conocimientos con los demás. Es una habilidad que se utiliza en una amplia variedad de contextos, desde la escuela al trabajo hasta la vida personal. Hasta aquí entonces dejo nuestra videoclase, espero que haya sido de mucha orientación. Recuerden que estoy aquí por cualquier duda, estoy a su entera disposición y nos vemos pronto. Chao, chao.